En esta mañana a mí me gustaría compartir algo que lleva algún tiempo rondando en mi interior. Y hace poco tiempo volví a ver una película que hace lo menos 40 años que no veía. La cruz y el puñal. No sé cuánto la habéis visto, pero hace un siglo. De mis primeros años de convertido. Y la volví a ver y el principio me impresionó, porque me hizo recordar algo que no aprecié en su tiempo, pero el encabezamiento de la película me ayudó. No sé si sabéis de qué va la película, pero es la visión de un pastor, David Wilkerson, que siente la necesidad de ir a un barrio muy concreto de Nueva York y ayudar a la gente que está mezclada con las drogas, con el alcohol y entre las pandillas. Y el hombre, el pobrecito, con toda su ignorancia, entra al juicio y quiere intervenir y la policía los retiene, los saca al pasillo y los llama la atención y los rastrean a ver qué llevan, si hay una pistola, y dice, no, tengo nada más que una Biblia, ¿no? Y el hombre dice, pero bueno, ¿usted cuál es la intención que tiene? Dice, yo quería ayudar a esos muchachos, pero ¿cómo los va a ayudar? Y me impresiona esa frase que dice, tengo una iglesia de rodillas orando por esos muchachos. Y esa frase yo la tomé como algo imprescindible para que muchas de las causas, de las metas, de los motivos que nos planteamos, los podamos llevar a cabo. Una iglesia que vive de rodillas sosteniendo la visión de algo que en el tiempo, y la experiencia dice que fue de Dios, porque a raíz de ese movimiento pues hubo un despertar en esos barrios increíbles. Y mucha gente salió de las drogas, salió del alcohol, y luego su hijo ha seguido trabajando en esa línea. Pero fue algo impresionante que cuando nos disponemos a orar y a interceder, el Señor de alguna manera respalda y lleva a cabo ese tipo de visiones. Y como hoy va de recuerdos, hace poco tiempo, a las 5 de la mañana, en el programa este que hay, donde ponen varias historias de la iglesia evangélica, del mundo judío, del mundo musulmán, pues invitaron a un cantautor muy conocido que es amigo de Bernardo. Se llama, ahora no se olvida el nombre, ¿cómo se llama? Que vino a la iglesia de calle Luis Alfredo. Y Luis Alfredo tenía unas canciones que en su tiempo revolucionaron el mundo espiritual, por lo menos para mí. Una de las que yo recuerdo muy buena es Tan cerca de mí. No sé cuántos las conocéis. Dice que hasta lo puedo tocar. Le contaré cosas que hay en mí que solo a él le interesarán. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Sin duda, la cercanía con Jesús es lo que va a traer paz a nuestro corazón. Tenemos que procurar en todo tiempo que esa cercanía con Jesús sea fresca, sea genuina, sea natural y nos dé paz. El problema muchas veces cuando nuestra relación con Dios se institucionaliza, se estructura de tal forma que no hay una viveza en nuestra relación con Dios, muchas ideas de las que pasan por nuestra vida nos confundimos y nos desorientan. La necesidad de estar cerca de Jesús va a traer paz a nuestras vidas, que es lo que en muchas ocasiones nos falta. El conocimiento, la sabiduría, la teología y el tener mucha idea de todo está bien. Pero si el Evangelio y la cercanía con Jesús no traen paz a nuestro corazón, en muchas ocasiones lo vamos a pasar mal. Porque
La vida es como una carrera de ciclistas. Otro ejemplo, me perdonáis. Una carrera de ciclistas de 3 semanas, donde vamos a encontrar terrenos llanos, pero no toda la carrera es llana. Se divide por etapas. Etapas llanas, etapas de media montaña y etapas de montaña alta, de grandes categorías. Y a no ser que iniciemos esa carrera con la idea de que nos vamos a encontrar todas esas dificultades, en muchas ocasiones los vamos a pasar mal. Porque sea como sea, hay que darle a los pedales. Y además de manera individual. Y además de manera individual. Si la etapa llana le tienes que dar a los pedales, si es de media montaña le tienes que dar a 2 pedales, si tienes que subir una montaña le tienes que dar a los pedales tú, no yo, tú. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esa elección de seguir a Jesús, de estar cerca de Él, es sinónimo de trabajo, de sacrificio, de compromiso y de darle a los pedales. Y de tener muy claro que la cercanía con Dios nos va a traer bienestar a nuestra vida. Tenemos que, en alguna forma, sentir, experimentar esa viveza de estar cerca de Jesús. Que no es un ideal, que no es una serie de argumentos, que no es una serie de teología, que es una experiencia en nuestra cercanía con Jesús. Eso le va a traer vida a tu vida y a tu corazón. Le va a traer fuerza, le va a traer vigor y te va a traer la energía que tú necesitas para vivir. Quiero hacer mención de algunos trozos de salmos que nos pueden ilustrar lo que yo os quiero decir. Sin duda, yo tengo que saber lo que necesita mi corazón. Yo tengo que saber lo que necesita mi corazón y lo que desea mi corazón. Dice el Salmo 42. Mi alma te anhela y tiene sed de ti. Para mí eso es una definición personal de una experiencia, de una situación que ese hombre estaba viviendo y lo habla, y lo expresa. ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es lo que desea tu alma? ¿Qué es lo que hay en tu interior? Porque es muy importante que este tipo de concreciones, de argumentos personales estén fijos, seguros en nuestro interior. No puedo andar tan indefinidos. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Y hay una pregunta en ese salmo que dice, ¿cuándo vendré? No lo sabemos. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Si hay ese anhelo, si hay ese deseo, si hay esas ganas, si hay esa necesidad, ¿cuándo yo me voy a decidir a que la cercanía con Dios me bendiga y me traiga bendición, paz y me traiga quietud a mi interior? ¿Cuándo voy a tomar esa decisión? Dice otro salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es una definición de categoría. Porque define que el hecho que tengamos estas definiciones en nuestro interior claras no quiere decir que dejemos de darle a los pedales. Es decir, porque tengo claro lo que quiero, lo que anhelo y lo que deseo, eso no me va a evitar que la vida continúe y yo le tenga que dar a los pedales continuos. Sabemos que la vida es un sube y baja, un llanear, un subir, un bajar, un llanear. Y aunque yo tenga claro estos conceptos en mi interior, yo tengo que seguir dándole a los pedales. Porque mi alma anhela estar cerca de Jesús. En mi interior deseo estar cerca de Jesús. Que es lo que me va a traer bienestar y quietud a mi interior. Pero yo tengo que saber lo que hay aquí en mi interior. Dice el Salmo 72, en cuanto a mí, la cercanía con Dios constituye el bien.
otra definición que tiene que estar clara en nuestro interior. En cuanto a mí, en lo que se respeta, yo no sé tú, lo que tú piensas, en cuanto a mí, porque en realidad la fe, la vida cristiana, la elección de seguir a Jesús es algo muy individual y muy autónomo, ni siquiera de pareja, es muy personal. Yo no te puedo incluir en mis decisiones, no te puedo en alguna forma culpar porque yo decida. Yo tengo que decidir por mi cuenta. En cuanto a mí, yo ya tengo claro que en cuanto a mí, el acercarme a Dios constituye el bien. No sé tú, pero yo sí. Pero eso a mí no me evita de darle a los pedales. Tengo que seguir dándole a los pedales. La vida es un largo camino que tengo que continuar dándole a los pedales. Y tú no puedes darle a los pedales por mí, ni yo por ti. En muchas de las circunstancias, cuando estas definiciones no se tienen claro, no están bien definidas, lo primero que asalta es que cuando el terreno se empina, el deseo es bajarse de la bicicleta. Es tan claro. El deseo es bajarse de la bicicleta. Llamar al coche de turno y que se monten y que subas la montaña en coche y que te lleve al hotel y abandonas la carrera. Eso es en muchas ocasiones lo que ocurre cuando no estamos percibiendo en qué consiste el camino que hemos elegido o cuando no tenemos claro en nuestro interior lo que debemos de ser o lo que necesitamos. Dice el Salmo 84, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero. Es decir, fíjate qué interesante. Estamos hablando de conceptos que nacen de manera personal de mi interior, no de tu interior, del mío. Porque al final mi vida va a ser individual y personal y me voy a encontrar en muchas ocasiones viviendo vidas autónomas o no con mucha relación con respecto a la gente y voy a tener que decidir yo. Y yo voy a tener que darle a los pedales. Y es muy importante que este tipo de conceptos, de argumentos, de definiciones que nacen a nivel personal del corazón del creyente, nosotros lo tenemos claro. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Esa experiencia, hermanos, debe ser algo real, viva, fresca, genuina, natural, del día a día. Día a día. Danos el pan nuestro de cada día. La frescura del Evangelio, la frescura de la cercanía con Jesús, la frescura de nuestra comunión con Dios, la frescura de nuestra oración viva diaria, la frescura de que las oraciones no se hagan rancias, no se hagan añejas, sea una relación pura y transparente y fresca del día. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con que yo tenga claro dónde recurrir cuando los tiempos se tuercen. Dice el Salmo 71, sé tú mi roca fuerte, donde yo recurra continuamente. El creyente tiene que tener un lugar donde refugiarse, un lugar donde hablar. Le contaré cosas que hay en mí, que solo a él le interesarán. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Esa experiencia tiene que ser una experiencia fresca, viva. Evita que nos hagamos gente religiosa. Evita que nos hagamos gente con un ideal religioso. Evita que nos hagamos cristianos rancios.
cristianos añejos, cristianos que no saben dónde van. El acercarme a Dios, para mí, constituye el bien. Y en mi corazón anhela estar cerca de Dios. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a estas definiciones, estos argumentos? ¿Es algo que lo lees en la Biblia pero no forman parte de ti? ¿Es algo que ya conocías estas lecturas, estas partes bíblicas, pero no forman parte de ti? ¿Es algo que has oído tantas veces desde aquí o de otros muchos sitios, pero no forman parte de ti? Es una situación compleja saber dónde tenemos que ir y no usar el remedio para buscar la paz que necesitamos. ¿Cómo está tu interior? Ese interior que nadie conoce. Aquí prácticamente somos desconocidos, unos para los otros. ¿Sí o no? Nos conocemos en lo superficial. Luego en la vida interna, no. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Sabes que a tu interior solamente puede llegar el Señor? Cuando tú eres capaz de buscarlo con esa integridad, con esa honestidad, donde no hay, donde el algodón no engaña, dice el anuncio, ¿no? Donde estás tú y la presencia de Dios. ¿Y cómo es la presencia de Dios a veces que es tan real que no tenemos que abrir la boca para darle a entender a Dios lo que nos ocurre? ¿Cómo es la presencia de Dios tan transparente, tan directa, que no tengo que contarle siquiera lo que me ocurre? La presencia de Dios baja y te da paz. Esa frescura es la que en alguna forma Jesús ve de una manera clara a las multitudes como ovejas que no tienen pastor y se hace el compromiso de orientarlas, dirigirlas, aconsejarlas, educarlas y llevarlas hacia adelante. Y dentro de esas ovejas estás tú y yo. Y a veces esa transparencia que Dios tiene acerca de todo lo que tú eres, de todo lo que tú sientes, de todo lo que tú tienes en tu interior, no son desapercibidas para Dios. A veces a nosotros nos cuesta confrontar la realidad de lo que vivimos, somos y sentimos. Pero si no nos hacemos vulnerables, franqueables, pues débiles, naturales, sencillos a lo que es vivir una vida pues de derrota y de victoria, de aciertos y de desaciertos. Vamos a hacer de nuestra vida algo infranqueable que nunca vamos a descubrir realmente cómo está nuestro interior. Y para eso, hermanos, hay que buscar estas interrogantes que yo me hacía. ¿Tú estás mal? ¿Tú estás triste? ¿Tú estás desorientado? ¿No tienes fuerza para tomar decisiones? ¿No sabes cómo hacer frente a los retos de la vida? ¿Se te gastó la pila? Hay gente que se le ha gastado la pila. ¿Necesitas ayuda? ¿No tienes paz en tu interior? ¿Estás decepcionado? ¿Estás frustrado? ¿Eres una persona herida? ¿Eres una persona dañada? ¿No sabes qué hacer con tu vida? No sé si eso coincide con tu experiencia o con tus circunstancias. Pero a veces que la presencia de Dios, la relación con Jesús, nuestra cercanía con Dios, nos produce
la paz. Y Jesús, viendo a una gran multitud, los vio como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús no tenía mucha dificultad para entender lo que había en el corazón del hombre. No tenía mucha dificultad. Él sabía muy bien lo que había en el corazón del hombre, dice el Evangelio de Juan, capítulo 2. Y Jesús sabe cómo está tu interior y cómo está tu corazón, cómo está tu mente, lo dañado o lo perjudicado que estás. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante, hace una invitación increíble. Venid a mí, no allí, a mí. No creáis en tal o cual teología, venid a mí. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. ¿Dónde está el secreto de hallar paz? El secreto de hallar paz es encontrarse con Jesús. Nuestra cercanía con Él. Nuestra comunión con Él. Lo que quiere decir que muchas veces cuando no encontramos paz, es que estamos lejos de Él. ¿Sí o no? Pues sí, por simple aclaración. La cercanía con Jesús nos produce paz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué ocurre cuando nosotros convertimos nuestra vida en una carga religiosa, en una cantidad de información religiosa, teológica, de ideas evangélicas, y no tenemos a Jesús? Está claro. Jesús se encontró con ese tipo de personas. Unas personas sumamente religiosas, con conceptos muy marcados, con unos legalismos religiosos que, gracias a Dios, nosotros creo que no los tenemos, pero muy, muy, muy marcados. Pero no estaban cerca de Dios. Y en cierta ocasión le dice, porque Dios está cerca de vuestra boca, pero está lejos de vuestro corazón. Eso es nuestra relación con Dios, no se puede dar. No podemos tener una mente cercana a Dios porque conocemos todas las ideas, todos los argumentos y todo el lenguaje religioso de los evangélicos. Pero nuestro corazón está lejos de Dios. Es ahí donde vienen los grandes desastres. Es ahí donde nos queremos bajar de la bicicleta, literalmente. No quiero trabajar más, no me quiero esforzar, no quiero comprometerme. Eso es lejanía de Jesús. Eso es estar lejos de Jesús de manera clara. Y para comprender eso hay que hacerse vulnerables. Nadie aquí es libre de esas argumentaciones o dichos que yo he mencionado antes. Todos llevamos un currículum a nuestra espalda, no chico. Y es bueno que nosotros podamos presentarnos delante de Dios con estas argumentaciones claras. Mi anhelo eres tú, Señor. El acercarme a ti para mí constituye el bien. Prefiero estar cerca de ti que de otra cosa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no quiero nada que no seas tú. Pero eso no quiere decir que en mi interior no existan ese tipo de circunstancias complejas. Y es ahí donde Jesús ve la necesidad de invitarte. Te está invitando a ti, me está invitando a mí, y está
en alguna forma, haciéndonos ver que si no estamos cerca de Él, no hay paz en nuestro interior. Porque Él es la paz. Él es la clave de nuestra paz. Es la clave de que podamos recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. La clave para comprender muchas de las cosas que Dios quiere enseñarnos. Porque escondiste estas cosas de la gente religiosa, de la gente con conocimiento religioso. Las has escondido. Y yo digo que esconder para mí es duro. Yo digo que a veces las cosas de Dios se esconden por nuestra actitud. Soy yo el que hago que las cosas de Dios se escondan con mi actitud. Porque no creo que Dios prefiera a unos más que a otros. Sino que la verdad de Dios está ahí y es nuestra actitud la que nos acerca o lo que nos aleja. La que nos da comprensión o lo que nos da ignorancia. Es nuestra actitud. Escondiste estas cosas de la gente que lo sabe todo, que lo entiende todo y que no ve su necesidad. Porque el gran problema muchas veces de los creyentes es no reconocer que estamos mal. Y hay mucho dolor en el corazón de los creyentes. La prueba son nuestras composturas, nuestras conductas, nuestra forma de actuar, porque vivimos lejos de Jesús. Él está a la puerta y llama. Y si hay alguien que quiera abrir la puerta, Él entrará y cenará con Él. Porque a veces no podemos impedir que una tormenta se levante alrededor de nuestra vida. Las tormentas se levantan de manera repentina, sin saber. Si sabemos cuándo se levanta una tormenta, no salimos a la mar. Se levanta de manera repentina. Y ahí es donde nuestra actitud se alarma, se asusta, se llena de miedo, de temores y nos atenaza. Pero uno que va al lado nuestra, que tiene la autoridad de Dios para decirle al viento, enmudece y párate. A ese es al que hay que buscar, al que le habla a los vientos, al que le habla a tus dificultades, al que le habla a tus circunstancias, al que le habla a tus miedos, al que le habla a tus temores. Calla. La cercanía con Dios nos tiene que producir nuestro bienestar. La lejanía de Dios nos produce miedo y temores. Y a veces no sujetar lo que nos ocurre a la relación con Dios es seguir siendo sufridores de circunstancias que Él ya lleva sobre sus espaldas. La idea de la mujer que busca a Jesús de manera desesperada, porque tiene una dificultad en su salud, hay una frase que dice, si tan solo yo tocara el manto de Jesús, yo seré sana. Fíjate, que Dios no es ausente de tus circunstancias, ni es ignorante, ni se le ha olvidado lo que tú vives, ni lo que tú has vivido. Y en alguna forma el convencimiento que dijimos al principio, yo tengo sed de Dios, mi anhelo es estar cerca de Dios. Para mí el acercarme a Dios es el todo. Tener eso claro significa que en mitad de la dificultad yo voy a buscar a Jesús con desespero. Y voy a apartar todas las dificultades. Voy a callar a todos aquellos que me impiden llegar a Jesús. Voy a hacer todo lo indecible por llegar a la altura de la presencia del Señor. Y abrazarme y tocar. Porque Jesús
no es ignorante de tus circunstancias. Parece que tú las llevas solo, que tú las cuelgas solo y que nadie sabe lo que es tu interior. No, pero no es así. Para nada. A veces las circunstancias van a intentar que no llegues a la altura de Jesús, que te canses, que te desanimes, que te desorientes, que tus dolores y tristezas y preocupaciones sean más altos que el deseo de estar y buscar a Jesús y encontrarte con Él. Y van a intentar lo mismo que intentaron con el ciego. Cállate, hombre. Pero tú tienes que gritar con más fuerza. Cada vez con más fuerza. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que llamen la atención de Jesús. Y cuando llamamos la atención de Jesús, ahí está tu expresión. ¿Qué quieres que te haga? Te contaré cosas que hay en mí que solo a Él le interesará. ¿Qué quieres que te haga? Y ahí es donde tú tienes que tener claro tu elección. ¿Qué es prioritario? ¿Qué es más importante? ¿Qué cosa tiene más nivel? ¿Qué cosa tiene más importancia? Ahí nos definimos. Cuando estoy en la presencia de Dios, le tengo que contar lo que me ocurre. Y no puede ser el pago de la hipoteca más importante que mi sanidad espiritual. Encontrar un trabajo más importante que la presencia de Dios. Esa pregunta tiene que ser una respuesta de nuestro interior. Para mí, el acercarme a ti es el todo. Eso no significa que haya que dejar de dar a los pedales. A los pedales hay que darle todos los días. Todos los días hay que darle a los pedales. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, y Él nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo no puedo responder por ti. Me gustaría, pero no puedo. Tengo que ser yo. Tengo que ser yo y mis circunstancias. Tengo que ser yo y mi dolor, tengo que ser yo y mi rotura, tengo que ser yo y mi daño, tengo que ser yo y mi descontento, tengo que ser yo. Y tú tienes que ser tú. Y para terminar, preguntarte, ¿cómo está tu interior? No me lo tienes que contar a mí. Pero puedes esta mañana tener un tiempo con Dios, mientras cantamos un par de canciones, Elías. Y tú puedes expresarle a Dios esta mañana lo que te ocurre. No sé si tienes muchas capas que te impidan romper tu dureza. Si tienes mucho carácter, si tienes mucha soberbia, si tienes mucho orgullo, si todo eso te impide. Pero el caminar es largo. Y hay que deshacerse de los pesos que nos impiden hacer la carrera con ligereza. Y si Jesús te preguntara a ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Dónde está el centro de tu verdadera necesidad? El mundo está necesitado de una respuesta así.
Y Jesús le dijo a aquella mujer, mujer, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él. Y él pondrá en ti una fuente que salte para vida eterna. Porque Cristo es tu fuente, donde tú debes de beber, comer, surtirte. El refugio donde tú guardarte, protegerte y buscarlo. Si no tienes a Jesús, si no tenemos a Jesús, si no tenemos cercanía con Él, no tenemos nada más que un ideal religioso y ya está. Unas ideas muy prefabricadas que ya se han hecho hueco en nuestra mente, pero no hay frescura en nuestra vida. ¿Cómo está tu interior? Y realmente, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Si tú ya tienes algo claro, desde el sitio donde tú estás, ora al Señor mientras cantamos y pídele, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida y tú renueves esa parte que yo ya no sé y tú hagas algo lo que yo ya no sé y me des una nueva fuerza que yo ya no sé dónde buscarla. Y quiero que formes de nuevo la parte más principal de mi fe.